hoy les tengo muy buenas noticias. ¿Quiénes están listos para buenas noticias? Amén. Mi mensaje de hoy solamente se centra en 3 palabras nada más. Yo quiero que tengan eso en mente. Pero ¿cuáles son esas 3 palabras? Preguntarán algunos de ustedes. Y les voy a dar las 3 palabras desde el principio, porque quiero que mediten en ellas según vamos compartiendo lo que Dios dice en su palabra. Y las 3 palabras son fe, amor y esperanza. Pero tengo que hacer una pregunta. ¿Qué cuadro viene a tu mente cuando escuchas cada una de estas palabras? Fe, amor, esperanza. Fe, todos tenemos fe en algo. Amén. Y no estoy hablando simplemente de la fe en cuanto a Dios, la fe religiosa. Estoy hablando de que cada uno de nosotros tenemos fe en algo, ya sea en el ascensor donde nos subimos y oprimimos el botoncito y las puertas cierran y nosotros tenemos fe de que va a subir y no va a caer. Tenemos fe de que nos va a llevar al lugar correcto. Pero tenemos fe. Porque a menos de que usted esté en un ascensor de cristal, ¿y cuántos de ustedes han estado en uno de cristal? Con todo eso no vemos todo el mecanismo. No vemos cuándo fue la última vez que lo repararon, cuándo fue la última vez que lo verificaron, pero tenemos fe de que va a llevarnos. Me acuerdo cuando vivía en Nueva York y en esos tiempos las Torres Gemelas todavía estaban y Lorena y yo fuimos a una fiesta de mi compañía en un restaurante que se llamaba Windows on the World y estaba, si me acuerdo, en el piso 125, en el 115 de las torres. Y para los que me conocen saben que no me gustan las alturas, pero tuve en fe de que me iba a llevar, pero tenía aún más fe de que me iba a traer de nuevo al suelo. Cuando pensamos en fe, ¿qué provoca esa palabra en ti? Amor. Todos sentimos amor por algo, ya sea por nuestro cónyuge, ya sea por nuestros hijos, por nuestros nietos, ya sea por la comida. ¿Cuántos de nosotros decimos, a mí yo amo esa comida? Ya sea nuestro hogar, el auto que conducimos. Quizás algunos tienen amor por la iglesia donde pertenecen. Y quizás algunos tienen y sienten amor por Dios. Así que algunos tienen fe en Dios, otros sienten amor por Dios. Y esperanza, todos tenemos esperanza en algo. Me acuerdo hace unos años atrás, mi hermanita Melanie tenía esperanza que el viernes que pasó llegaría. Amén. Y felicitaciones en tu bachillerato, que Dios te bendiga. Tenía esa esperanza, pero todos nosotros tenemos esperanza en algo, esperanza que Dios nos mejore, esperanza que Dios mejore a nuestro papá, a nuestra mamá, sea quien sea, tenemos esperanza. Sin embargo, la mayor parte del tiempo la esperanza que tenemos y expresamos es en cosas no eternas. Yo tengo esperanza que en mi trabajo me den un ascenso. Yo tengo esperanza que todas las cosas que quiero hacer en mis vacaciones salgan bien. Pero ¿cuántos tenemos esperanza en lo eterno? Esperanza en Dios. La palabra de Dios dice estar quieto y reconocer que yo soy Dios. Ahí es que vemos las 3 cosas. Vemos la fe, vemos el amor, pero también vemos la esperanza. Esta mañana estaremos mirando cada una de esas
palabras, pero las vamos a filtrar a través de lo que dice esto. No es lo que el mundo me ha enseñado, no la definición que el mundo da para fe, que da para amor, que da para esperanza. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Que cada una de esas palabras deberían ser dentro de mi vida, deberían identificar la manera en que vivo, deberían definir el caminar que camino. Amén. El domingo pasado comenzamos esta nueva serie, una serie sobre los mensajes en el libro de Colosenses. En esencia, vamos a estar por las próximas 10 semanas desempacando el libro a los Colosenses. El domingo pasado hice una especie de introducción porque el libro de los Colosenses solamente tiene 4 capítulos. Dentro de los 4 capítulos solamente hay 95 versículos. Y estoy tratando de pensar, de decir algo en español, pero lo estoy pensando en inglés, lo voy a decir en inglés. I'm going to put you on the spot. Te voy a tirar al medio, creo que sería lo mejor. ¿Cuántos leyeron el libro a los Colosenses esta semana? Yo espero que Dios no venga esta semana y que los cojas confesados. Pero les quiero pedir nuevamente, léanlo esta semana. Le aseguro que le va a ayudar, aunque esté bien ocupado, ya sea con el trabajo, con los nietos, con los hijos, sea con lo que sea, léanlo. Porque le aseguro que le va a ayudar mucho. El domingo pasado hablamos sobre el capítulo 1 y dijimos que el Salvador es supremo. ¿Por qué? Porque en ese capítulo nos habla de la preeminencia de Cristo. Él es el jefe de la creación. Él es la cabeza de la iglesia. Pero también hablamos sobre el segundo capítulo y hablamos de que tu salvación es simple, es sencilla. Y de eso es que trata ese segundo capítulo. Dijimos que no nos debemos preocupar, o Pablo cuando le hablaba a la iglesia en Colosas, le dijo que no se preocuparan de las filosofías, que no se preocuparan por los principados, que no se preocuparan por el perfeccionalismo, o sea, que pusieran a un lado el legalismo y el ritualismo. Eso fue para aquel entonces, pero aplica para cada uno de nosotros en el día de hoy. Los capítulos del 3 al 4 que estaremos estudiando en las próximas semanas nos dice algo bien importante y toda la semana he estado pensando en esto. ¿Cómo, Señor, yo puedo caminar mejor en cada una de estas cosas que tú me has hablado, pero precisamente en esta? Y dijimos que los capítulos 3 y el 4, Pablo lo que habla de es que eres salvo para servir. Primeramente para servir a Dios, pero también al servir a Dios vas a estar sirviendo a tu familia. Lo vas a hacer dentro de tu familia, lo vas a hacer en tu trabajo, lo vas a hacer en tu iglesia, lo vas a hacer en tu vecindad, lo vas a hacer donde quiera que Dios te ha puesto, porque el servir a Dios se ve a través de cómo nos servimos unos a los otros. Hoy yo quiero comenzar de lleno un estudio mucho más detallado y lo voy a identificar de esta manera. Vamos a estudiar este libro, estos versículos, casi versículo por versículo. Vamos a mirar este libro a los Colosenses. Hoy nos vamos a enfocar solamente en 3 palabras y las vamos a ver en los primeros 8 versículos del capítulo 1. ¿Alguien se atreve a decir amén? ¿Alguien se atreve a decir gracias, Loren? Porque hoy no me puso las contestaciones en el boletín. ¿Todos tienen un boletín? Amén. Hoy tienen que trabajar. Así que gracias, Loren, por darme trabajo. Porque yo he entendido y he practicado aún en mi vida que la mejor manera de retener algo es escucharlo, es verlo y escribirlo. Pero hay una cuarta cosa, y es la
le pido a Dios que surja en cada uno de nosotros. Después que lo hayamos escuchado, que lo hayamos visto y hayamos escrito lo que Dios nos dice, que lo pongamos en práctica. ¿Quién dice amén? El apóstol Pablo comenzó esta carta como comienza a menudo muchos de sus escritos. Él comenzó esta carta, esta epístola, con las palabras siguientes: Pablo, apóstol de Cristo Jesús. No me tienen que poner versículo todavía. Pablo escribió Colosenses casi al final de su servicio a Cristo. Quiero que vayan posicionándose en eso. Casi 30 años habían pasado desde su experiencia, la experiencia que él tuvo camino a Damasco. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Él tuvo un encuentro personal y verdadero con Cristo camino a Damasco. Habían pasado casi 30 años desde eso y ahora Pablo se encontraba encarcelado en Roma, en lo que se cree que fue su primer encarcelamiento. Durante este tiempo, Pablo escribió sus epístolas. Él escribió Efesios, escribió Filipenses, por supuesto, escribió Colosenses y escribió este libro pequeñito que se llama Filemón. Así que yo les voy a pedir que hoy, por favor, saquen su Biblia. Ya sea que las tengan electrónicamente o tengan una Biblia física. Si no tienen, qué bueno que esta iglesia le provee una. Hay una frente a usted. Si no tiene una en su casa, por favor, véame antes de irse. Nos encantaría obsequiarle una. Amén. Pero como está lloviendo, yo le voy a pedir que se pongan de pie hoy. Tomen su Biblia y pónganse de pie. Y cuando estén listos, ¿alguien puede decir amén? Vamos a orar. Vamos a orar juntos. Padre, vamos a orar para que Dios nos escuche. Padre, gracias por tu palabra. Abre el corazón de cada uno de nosotros para que según escuchemos tus palabras con nuestros oídos, ella cale profundamente en nuestro corazón. Gracias por este mensaje, porque es tu mensaje, Señor. Y es en tu nombre, Jesús, que oramos. Y todos decimos, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vayamos todos al libro de Colosenses. ¿Dónde está el libro de Colosenses? Le voy a ayudar. Está en la Biblia. Es más, déjeme ayudarle un poquito más. Está en el Nuevo Testamento. Y queda después de Filipenses y antes de Primera de Tesalonicenses. Hasta ahí llegó. Usted va a tener que trabajar un poquito y encontrarlo. Y vamos a comenzar con el primer capítulo, con el primer versículo. Y quiero que escriban algo. Escriban esto en su boletín. Un saludo de gracia. Escriban gracia, un saludo de gracia. Escuchen cómo Pablo escribe en Colosenses 1:1. En la Nueva Versión Internacional, la palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y hermano Timoteo. ¿Por qué creen ustedes que comenzaría Pablo esta epístola de esta manera? Él dice a la iglesia de Colosa, Pablo lo que está haciendo es que le está afirmando su apostolado. ¿Por qué? Dijimos algo sobre esto el domingo pasado, cuando dimos el trasfondo, el contexto de qué estaba pasando en esta iglesia. Y hay dos razones de por qué Pablo escribe
y comienza diciendo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Primero, porque Pablo, como dijimos el domingo pasado, no había estado allí. Él no fue a Colosas. Y segundo, porque como él nunca había estado allí, no lo conocían bien y él entendía a través del hermano Epafras de que aquella iglesia estaba teniendo problemas. ¿Cuáles eran los problemas? Mira, los falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia y estaban descarrileando aquella iglesia. Qué bueno que eso terminó aquel tiempo. Los colosenses necesitaban en ese momento, como muchos en el día de hoy, necesitaban una palabra autoritativa, una palabra de autoridad. Y la palabra apóstol se relaciona con la palabra griega para enviado e implica que Jesús había enviado a Pablo a evangelizar el mundo. Y aquí viene algo importante, tanto para aquel entonces como para el día de hoy. Entiendan que Pablo no había tomado el rol ni el título de apóstol por su cuenta. Él no se levantó un día y dijo, yo soy ahora el apóstol Pablo. No, mi hijito, no. La mano de Jesús estaba sobre él. Y el Espíritu Santo lo llevaba a predicar el Evangelio. Y cuando estudiamos el contexto correcto en la palabra de Dios y de esos tiempos, un apóstol de Cristo Jesús es una persona que físicamente, ocularmente había visto a Cristo. Yo sé que Él existe. A través del Espíritu Santo Él vive en mí. Pero yo nunca lo he visto cara a cara. Por ende, yo soy el pastor David. Pablo afirma a esta iglesia, yo soy el apóstol Pablo. Cristo lo había enviado a hacer su obra y su referencia lo dice ahí mismo en ese primer versículo. Dice, por la voluntad de Dios. Era un recordatorio que el mensaje y la misión de Pablo eran de parte de Dios y no de parte de los hombres. ¿Quién dice amén? En la primera parte de ese versículo 2 que le sigue, escuchen cómo dice, a los fieles creyentes, esto es en la Nueva Versión Internacional, a los fieles creyentes en Cristo que están en Colosas. Pero escuchen cómo lo dice la Reina Valera. A los santos. Quería que vieran la diferencia ahí. A los fieles creyentes en la Nueva Versión Internacional, en la Reina Valera dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Déjenme hacer un paréntesis aquí rápidamente. Cuando hablamos de los santos, no estamos hablando de santos como aún en el día de hoy muchos creen. San Martín. No sé por qué siempre pienso en San Martín, yo no sé ni quién es, pero muchos piensan en los santos, en una persona que ha tenido unos poderes milagrosos, hizo algo milagroso y por ende ha sido, y ayúdame Señor, canonizado. Y ahora es un santo. Eso es lo que dicen algunos en el mundo, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a quiénes son los santos? En su forma más simple, un santo es cualquier pecador que es salvo por gracia. Así que yo tengo que volver a presentarme. Yo soy Santo David. Allí está Santa Melanie, Santo Alex. Porque el santo es cualquier persona que ha aceptado el perdón de su pecado a través de la salvación que solamente Cristo nos puede dar.
Hay un pastor norteamericano muy famoso y nosotros a veces hacemos algunos de los estudios bíblicos de él. Él se llama David Jeremiah y él escribió un libro y lo dejé en mi oficina, lo quería traer. Lo tiene tanto en español como en inglés. En inglés el libro se llama Christ Above All y es un estudio en cuanto al libro a los Colosenses. En español el libro se titula Cristo sobre todo. Y él escribe que en el Nuevo Testamento no se usa la palabra santo en referencia a la condición de una persona, sino a la posición de la persona. Y espero que me hayan entendido. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, usted, por definición, Dios dice que usted es un santo. Contrario a lo que las esposas nos dicen, hermano. Pero como yo le creo a Dios, yo me voy con la definición de Dios. Amén. Y es por eso que aquí podemos ver que Pablo se refería a los hermanos de la iglesia en Colosas como los santos. No solo como los santos, sino que también él dice que están en Cristo y están en Colosas. Como le dije, vamos a estudiar esto casi palabra por palabra. Y aquí lo que tenemos son dos geografías. Primero, como creyentes, ¿estamos en qué? En Cristo. Si usted ha entregado su vida al Señor, si usted le ha pedido a Cristo que se convierta en su Salvador y está encaminado a hacerlo Él el Señor de su vida, usted está en Cristo. Colosenses 1:27 dice lo siguiente, dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Wow. Y luego que lleguemos al versículo 27 para desempacar eso, para que lo entendamos. Pero además tenemos una dirección local. No tan solo estamos en Cristo, lo que Pablo le está diciendo a ellos, ustedes están en Cristo, ustedes son santos, pero también en este momento Dios los tiene en Colosas, que es la segunda parte de ese versículo 2, que entonces le dice gracia y paz. Aquí Pablo les habla con gracia. Fíjense en Colosenses 4:6, la palabra dice, sean vuestras palabras siempre, ¿me pueden ayudar? ¿Qué dice? Con gracia, con sal, que sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ustedes no saben cuánto tiempo pasé leyendo ese versículo, internalizando ese versículo, pidiéndole a Dios que me ayudara a vivir ese versículo. Porque a veces muchos de nosotros tenemos un mal comprender o entendimiento de quién es Cristo. Él era Cristo, es tan bueno. Él me salvó y Dios es bueno. God is good all the time. Pero también Dios es un fuego consumido. Pero vamos a ver algo. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de las palabras del apóstol Pablo cuando nos habla que sea vuestra palabra siempre con gracia? ¿Y por qué comienza con un saludo de gracia? Pablo a veces tenía que hablar con firmeza. Esta mañana estaba escuchando 2 de Corintios capítulo 10 como parte de mi devocional y hablaban de que a veces a Pablo lo miraban como que él escribe tan firmemente, pero en persona él es bien calladito. Entonces Pablo tuvo que explicar, yo puedo ser firme también en persona y Dios me libre que tenga que ser firme en persona, pero lo puedo ser. Pero había momentos que Pablo tenía que hablar con firmeza, como hay momentos en la vida de congregaciones que los pastores tienen que hablar con firmeza. Hay algo que yo creo que se ha ido perdiendo a través de la iglesia, que es la disciplina eclesiástica. Pero a mí nadie me va a poner en disciplina porque hay 20 iglesias. El pastor me pone en disciplina, por ahí me voy. Tú te puedes ir lejos del pastor y la congregación, pero nunca te puedes ir lejos de Dios. Y Dios al que ama,
Y Pablo lo que hacía era, cuando le habla con gracia, es que él les advertía, incluso a veces los reprendía, pero siempre Pablo lo hacía con gracia. Y por eso pasé tanto tiempo mirando eso. Porque tú le puedes decir a alguien hasta del mal que van a morir, pero si se lo dice con gracia lo aceptan. Le puedes querer hacer un regalo a alguien, se lo dice medio estrujado, se van y ni te escuchan. No sé quién necesitaba escuchar eso, pero tengo que ser honesto, yo lo necesitaba. A veces hay cosas que uno quiere decir, cosas que debe decir, cosas que tiene que decir, cosas que tienen que salir a la luz, pero Dios me dice hoy y siempre, hazlo con gracia. Escríbanlo esto en su boletín, número 2. Y vamos por la misma línea, es el evangelio de la gracia. Y eso lo vamos a ver en los versículos del 3 al 8. En Colosenses 1, 3 al 5, en la Nueva Versión Internacional, la palabra de Dios lee de esta manera: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio. Aquí quiero que se fijen en una de las palabras claves que vamos a estudiar: fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza son palabras del evangelio que Pablo utiliza aquí. Pero algo interesante es que Pablo también ha usado estas tres palabras en otros lugares. Escuchen, en Primera de Tesalonicenses, va a estar aquí en la pantalla, en el capítulo 1, el versículo 3, escuchen lo que Pablo escribe. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. El trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Corintios 13:13 dice lo siguiente: ahora pues permanezca la ¿qué? La fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante. Así que vamos a mirar cada una de esas palabras, porque les dije que solamente tenía 3 palabras para ustedes hoy. Comencemos y escriban esto. Creo que hay un lugar ahí, escriban fe. Ahí en su boletín, déjenme abrirlo aquí para seguirlo. Número 1 del punto número 2. Tú ves, los puse a escribir hoy, pero poquito. Escriban fe. Colosenses 1:4 dice: pues hemos recibido noticia de su fe en Cristo Jesús. Mis hermanos, nuestra fe está anclada en el pasado. Escuchen esto: nuestra fe está anclada en el pasado, pero vive en el presente. Eso debería ser una camiseta. Mi fe está anclada en el pasado, pero mi fe vive en el presente. O quizás, mejor dicho, debería vivir en el presente. Colosenses 2:6 nos dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Yo alcé la mano. Yo hice la confesión de fe. Yo le pedí a Cristo que entrara en mi corazón y me perdonara. Yo lo hice. Pero sigo viviendo como vivía antes. No. La palabra de Dios nos dice claramente que de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Es raro que diga esto como lo voy a decir, pero lo voy a decir.
Si algunos de ustedes no están sintiendo bofetadas espirituales, check yourself. Porque eso es lo que dice este versículo. Tú dices que tú amas a Cristo, que tú tienes fe en Cristo, que tú tienes la esperanza de que Él regresará. Vive como si estuvieras en Cristo, no como si estás en el mundo. ¿Alguien se atreve a decir amén? Y cuando estudiamos esto, aquí lo que se ve es el tiempo pasado, pero también se ve el tiempo presente. Yo tengo que preguntarle, ¿hubo algún momento en el pasado en que tú entregaste tu vida al Señor? Ese es para ti personalmente. No mira a nadie, mírate a ti. ¿Hubo un momento en tu vida que tú le entregaste tu vida a Cristo? ¿Te has apartado de tu pecado y has confiado en que Cristo te ha perdonado? Hay muchas personas que tienen un poquito de problemas con las confesiones de fe. Pero eso es muy fácil, que tú levantas la mano y yo invito a Cristo a mi corazón. Señor, soy un pecador. Entra a mi corazón hoy. ¿Tú sabes qué? Eso es lo que dice la palabra, no esas palabras, pero la palabra en Romano nos dice que debemos confesar con nuestros labios, creer en nuestro corazón. Confesar que Jesús es el Señor y creer que Dios lo levantó de entre los muertos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero tiene que ocurrir algo dentro de nosotros. Pablo mismo escribe en otro libro, en 2 Corintios, que para aquel que está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura. Yo no sé ustedes, pero cuando yo busco algo nuevo, yo quiero quitar las etiquetas, yo quiero ser el primero que me lo pude, yo quiero que sea nuevo, no es lo mismo que había antes. Eso te describe a ti. Te has apartado de tu pecado. Has puesto tu confianza en Cristo para el perdón. Has abandonado todo y has puesto tu confianza en Él. Porque estamos hablando de la primera palabra, que es fe. Eso es fe. Efesios 2, 8 al 9. En la Nueva Versión Internacional dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y no por obras para que nadie se jacte. Pero en la Reina Valera, que es la que más escuchamos, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Nadie se convierta en Nico Fernández. Mira lo que yo he hecho. Yo soy salvo, pero es que mira lo que yo he hecho. Tú sabes que Dios está mirando lo que tú has hecho. Y Dios sigue mirando lo que estás haciendo y ya Dios sabe lo que vas a hacer. ¿Estás caminando en la fe que estás profesando? ¿O solamente lo que hiciste fue que conseguiste la chaqueta de cristiano, te la pusiste, buscaste la herramienta, ahora yo cargo con una Biblia donde quiera que voy, pero soy el mismo David de siempre? No sé para quién es. Yo siento de que Dios quería que muchos de nosotros nos detuviéramos y pensáramos en eso. Cuando yo me miro al espejo, ¿a quién yo veo? ¿El David de antes? Yo entiendo claramente que todavía no soy el David que Dios quiere que yo sea, porque el que comenzó la buena obra en mí, al igual que usted, la va a perfeccionar. Es un proceso, pero cuando miro al espejo todavía veo al David de antes. Hay unos vestigios, por favor no me malentiendan, hay unas cosas que todavía en esta carne estamos lidiando y las entregamos, pero ¿qué pasa? Las entregamos y las recogemos, las entregamos y las recogemos, las entregamos y las recogemos. Cuando aprendamos a entregarlas, soltarlas y dejarlas, ahí es que vamos a ver la fe activada, la fe en acción. Miren, la realidad es que para cada uno de nosotros han habido personas en nuestro pasado que nos han ayudado con nuestra fe. Yo
Yo hablo mucho de mi mamá, yo hablo de doña Maida, hablo de muchísimas personas que Dios ha puesto en mi vida que me ha ayudado en cuanto a mi fe. Para usted puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser un maestro, puede ser un amigo, quién sabe, puede ser su pastor. Pero cada uno de nosotros hemos tenido a alguien en nuestra vida que nos ha ayudado con nuestra fe. Y por eso Pablo dice que debemos caminar por fe hoy. ¿Cómo lo hacemos? Voy a contarle una historia de un gran evangelista, D.L. Moody o Dwight L. Moody. Él dijo esto una vez, y escuchen esto. Él dijo, supongo que si se juntaran todas las veces que he orado por fe, serían meses. Era un hombre de Dios. Él dice, si se juntaran todas las veces que yo, D.L. Moody, he orado por fe, serían meses. Continúa, dice, solía decir, lo que queremos es fe. Si tenemos fe, podríamos poner a Chicago patas arriba o más bien al revés, porque él era de Chicago. Entonces decía, si tenemos fe, podemos coger a Chicago, we can just turn it upside down, patas arriba. Pero escuchen cómo continúa. Él dice, pensé que algún día la fe descendería y me golpearía como un rayo. ¡Pah! Pero la fe no parecía llegar. Entonces, este es un gran hombre de Dios. Él mismo dice, la fe no parecía llegar. Un día leí el capítulo 10 de Romanos. Y en el capítulo 10 de Romanos la palabra nos dice que la fe es por el oír. Y el oír, por favor, no sigamos, porque a veces seguimos por ahí y lo perdemos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que D.L. Moody dijo, cuando leí eso, cerré mi Biblia y oré por fe. Entonces abrí mi Biblia y comencé a estudiarla y la fe me iba haciendo crecer desde aquel momento. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No vivas en la fe de alguien. Vive en la fe que Dios te da. ¿Y cómo es que Dios te da fe? Ay, porque es que yo tengo fe. Yo creo en Dios. Yo creo. Los diablos creen, los demonios creen y tiemblan. Tú quieres que tu fe sea aumentada. Pasa tiempo en la palabra. Lea el libro de Colosenses esta semana. Porque así es que va a crecer tu fe. Es chévere cuando escuchamos testimonios. ¿A cuántos les gusta cuando vienen personas a predicar? Ah, mira, viene aquel hermano, viene desde allá de Honduras o viene de allá de Venezuela, de donde sea. Wow, yo tengo que ir a la iglesia. Hace meses que no voy, pero viene este hombre y yo tengo que ir porque él trae palabra de Dios. ¿Y su pastor qué ha estado haciendo todo este tiempo entonces? Bueno, usted no sabe porque llevan meses que no está yendo a la iglesia. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No viva la fe de otro. No viva la fe de la tradición o de la costumbre. Vive la fe que sale por estudiar la palabra y conocer la palabra, porque no podemos confiar en el que no conocemos, ni podemos conocer al que no busca. Hay que buscarlo. Y cuando lo buscamos, yo te aseguro que lo vas a encontrar. Y cuando lo encuentres, ¡wow! Tu fe va a aumentar. Yo espero que hayan captado eso. La segunda palabra que vamos a estudiar en esta mañana es la palabra amor. Pensé en vestirme como Walter Mercado y decir amor, pero Lorraine no me dejó. Todo el mundo diga gracias, Lorraine. Pero la segunda palabra es amor. Colosenses 1:4 dice, pues hermanos, pues hemos recibido noticia de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes. La Reina Valera dice así, habiendo oído
de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Este amor que tenéis a todos los santos, este es en tiempo presente y viene después de la fe en Cristo Jesús. No puede venir antes. Tiene que venir después de la fe. Es un amor sobrenatural. ¿Están conmigo? Colosenses 1:8 nos dice, pues fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. En Colosenses 2:2 nos dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Me encanta esto. Permanezcan unidos, ¿por qué? Por amor, y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así, después de tener eso, así conocerán el misterio de Dios, es decir, ¿a quién? A Cristo. Colosenses 3:14 nos dice, por encima de todo, above all, Cristo sobre todo, de ahí es que sale, por encima de todo, vístanse de qué. Pero es que tú no sabes, pastor. Esta persona, hermana, es difícil. Yo la veo que entra y se me paran los pelos. Y el Espíritu Santo me dice, ámala. Yo sí, quiero amarla, quiero amarla. De hecho, Ramón no vino, pero ella vino. Pero Dios nos dice claramente que nos debemos vestir de amor. ¿Por qué? Porque el amor es ¿qué? El vínculo perfecto. Voy a hacer una declaración fuerte, pero la voy a hacer. Así es que debería ser la iglesia. Sin embargo, yo sé cómo es la iglesia. Hubo un poeta, y no tengo el nombre, encontré esto, pero el poeta que escribió esto acertó, creo que es la palabra correcta, en lo que escribió y dijo lo siguiente: vivir en lo alto con los santos que amamos, ciertamente será la gloria. Vivir abajo con los santos que conocemos, bueno, eso es otra historia. Think about that. Mis amados hermanos, la iglesia debería ser no tan solo una casa de oración, debería ser una casa de amor. Pero ese amor sobrenatural, el amor es un lazo que nos une. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero es que tú no sabes que tengo unos hermanitos y hermanitas en la iglesia que yo los amo porque Dios me dijo que los amara, pero son bien difíciles de amar. Pero tenemos que amarnos. Nowhere does it say you gotta like them, but you gotta love them. Y tenemos que amarnos porque ese es el vínculo perfecto. Mire, el domingo pasado yo tuve el honor y el privilegio de casar una linda parejita de jóvenes. Marilyn, me acordaron mucho a Harrison y su esposa y Camila, que es el hijo de Ibeliz, Carlos, y su esposa Brianne. Y me lo aprendí porque todo el ensayo yo le decía Brianna. Y la gente, si usted quiere que yo los case, tiene que aprenderse esto. Yo le puedo cambiar el nombre cuando yo quiera. Yo soy el pastor. Y eso que lo tenía escrito, cuando casé a Maidi por primera vez, le llamaban, el nombre que tenía que decir era Justin, pero a mí me gustaba más Jason, decía Jason. Cuando hice la ceremonia de renovación de votos de Dani y Guidalia, que estoy esperando a ver si está cogiendo la celebración, no sé, le cambié el nombre a Dani. El pastor asistente lo conozco por más de 10 años y le cambié el apellido. Ahora él es el pastor Dani López. Pero no, en toda seriedad, fue una ceremonia hermosa, un lugar hermoso. ¿Y por qué le hablo sobre esto? Lo menciono porque el lazo que unió a esa
pareja joven fue el amor. Y cuando lo vemos en las bodas, wow, qué chévere, pero es lo mismo que debe ocurrir en la iglesia. Cuando usted llega a la iglesia y mira al lado y ve que la hermana no está, debería preocuparse por ella y no correr. ¡Pastor! ¡Jamón faltó! Llámalo, envíale un texto. Gracias por dejarme saber, porque lo necesito, porque a veces ni cuenta me doy. Pues gracias y sigan dejando, pero llámelo usted. La hermana Gertrude está enferma en la casa, ella no come más que sopa. Hágale una sopa y llévesela. Y suelte un plato para el pastor en el camino, ¿no? Tenemos que unirnos por amor, pero no esperar que otro lo haga. Tenemos que estar pendientes. Sí, yo debo orar por su recuperación, debo orar, pero también debe haber una acción práctica. Doña Minerva de Wisconsin, ¿viste? Está ahí mejorando. Dios ha hecho un milagro en ella y estoy seguro que a través de ella. Y como congregación estuvimos orando, pero no podíamos estar. Por eso mandamos a Ibeliz por 3 años por allá, pero la realidad es que los que están cerca, esto no está en mis notas y me perdonan, pero tengo que decirlo, porque si estamos hablando de amor, tenemos que demostrarle el amor de una manera práctica. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Sí, la palabra dice, llamen a los ancianos para que oren por ellos, sí, pero también, voy a decir, no, tengo que decir esto, Iris, me descuenta de lo que te pagué, una palabra mala. Chicos, vamos a hacer cosas prácticas, vamos a averiguar si la señora no puede casi caminar, vamos a hacer un grupo y llevarle comida por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Un platito de comida, mi mamá decía, no se le niega a nadie. Pero tenemos que ser intencional. No me digas que me amas, pero no me has visitado en años. Si me dices que me amas, demuéstramelo. Amén. Seguimos. Nos falta todavía la palabra esperanza. Amén. Escriban esperanza. Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, y la palabra de verdad aquí nos dice que es el evangelio. Esto yo lo he dicho muchas veces, pero lo voy a volver a decir en la mañana de hoy. Para nosotros los cristianos, esperanza no significa espero que sí. Me encanta en inglés, no es I hope so. No sé, todavía sigo buscando cuál es la mejor terminología que puede usar el español, pero espero que sí. Para los cristianos, la esperanza de cual la palabra habla no es el espero que sí. Para nosotros es una esperanza cierta, es algo certero, es algo con fundamento, promesa y cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Miremos de nuevo Colosenses 1:27, dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes. ¿La qué? La esperanza de gloria. ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Qué es nuestra esperanza? Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Es la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna es tan real como Cristo mismo. Nuestra esperanza está guardada por Cristo mismo. Pero hay 2 dimensiones. El cielo tiene 2 dimensiones. Primero, y creo que lo tienen ahí en su boletín, está el aquí. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es Cristo, en el aquí. Pero también está la dimensión de aquí en adelante. En Juan 14:3 la palabra dice, y si me voy y si lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Primera de Pedro 1, del 3 al 5 dice lo siguiente, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo,
por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para que tengamos ¿qué? Una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada ¿dónde? En el cielo. ¿Para quiénes? Para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Mire, hubo una película, y tengo que confesarme, esto lo encontré en otro lugar y no he visto la película, pero no se trata de la película, se trata del título. Y la película, esta es una película de hace años y en inglés se llamaban, lo que decía, Hope Floats. Hope Floats, y está en Netflix. Ese ustedes no tienen Netflix, porque ustedes no tienen tiempo, tienen que leer el libro de Colosenses. Pero si lo tuvieran, está en Netflix. No sé de qué se trata la película. Lo interesante para mí es que la película fue doblada, traducida al español, y en España, en inglés era Hope Floats. En España el título era Siempre queda el amor. Y en Latinoamérica el título que le dieron fue Vientos de Esperanza. El punto que quiero hacer es esto. Como dije, no he visto la película, pero el título fue que cautivó en cuanto a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la esperanza que nosotros como cristianos tenemos en Cristo Jesús nos mantiene a flote cuando llegan las tormentas. Wow. Think about that. El barco no se hundirá. Siempre decimos esto y yo creo que esto nos lo enseñan en el seminario a los pastores. Yo no sé por qué usted está aquí hoy. Yo no sé quién lo trajo, por qué vino, no. Yo no sé qué lo está perturbando. Quizás conozco a algunos de ustedes, hemos hablado de lo que está lidiando en su vida, las preocupaciones, las decisiones que está pasando en su vida, pero el único que sabe verdaderamente, aún mejor que usted mismo, es Dios. Pero Dios tiene palabra para usted en el día de hoy. El barco no se va a hundir. ¿Por qué? Porque Jesús está en el barco con nosotros. Quizá en este momento está dormido como hizo con los discípulos, pero Él está ahí. Por eso Colosenses 1:27 nos dice nuevamente, a estos Dios propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ahí está nuestra esperanza. Y por último, escriban esto, el número 3, las obras del Evangelio. Los versículos del 5 al 8 nos dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Wow. Así lo aprendieron, de ahí llegó el pana de nosotros de nuevo, Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él, hablando de Epafras, fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Wow. No sé si ustedes saben, pero la semilla para nosotros viene de la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios. Eso lo vemos en esa segunda parte de Colosenses 1:5. Nos dice, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. Esa es la semilla de la palabra en cada uno de nosotros. La vida está en la palabra. Alguien dice amén. Es más, alguien puede decir, la vida está en la palabra. La vida, usted puede buscar, no hay nada de malo con estudiar y leer y salir, pero usted necesita la vida verdadera, vaya a la palabra. No se anote en un curso de yoga o vaya a meditación. Aquí está la vida. Es en la palabra
de Dios. Al igual que la vida de una planta está en la semilla, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que difundir la semilla. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? En esa parábola vemos que hay leyes de la cosecha. Cada uno de nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Pero tenemos que entender que vamos a cosechar después que sembramos. No vamos a cosechar antes, a menos que se vaya a la finca de al lado que ya cosechó y le jove los productos, no. Usted tiene que sembrar para cosechar. Y después que siembre, es que va a cosechar. Y con Dios es tremendo porque siempre cosechamos más de lo que sembramos. En el versículo 6, la palabra nos habla de las almas del mundo y nos dice que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gloria de Dios. Y me encanta cómo termina Pablo y dice, y la comprendieron plenamente. Nosotros somos una iglesia misionera. Y es bien fácil cuando somos una iglesia misionera en el extranjero. Pero se nos pasa que también debemos ser una iglesia, y aún más importante, misionera aquí, local. Usando el ejemplo de nuestra hermana Minerva de Wisconsin. Ella ha servido al Señor por muchísimos años, pero ella vive en Wisconsin. Oramos por ella, le damos gracias a Dios que Dios nos ha permitido el honor, el privilegio de ver oraciones contestadas. Pero ¿cuántas Minervas de Ocoee hay? ¿Cuántas Minervas de Pine Hills hay? ¿Cuántas Minervas de Winter Garden hay que a lo mejor no han tenido el privilegio y el honor como Minerva de Wisconsin en conocer a Cristo? Pero ¿cómo van a oír si no hay quien le hable? Ah, no, pero yo voy para Costa Rica, gloria a Dios, yo también. Pero ¿qué estamos haciendo localmente? Porque miren, hay éxito en ser testigos de Cristo. Y en los versículos del 7 al 8 vemos el éxito de un testigo. ¿Cómo se llama ese testigo en lo que estamos leyendo? Es más, para los que se van a casar, yo quiero que me hagan una promesa aquellos y los que se casaron, que cuando tengan un hijo, alguien por favor le ponga Éprafa. Para que no nos olvidemos del nombre. Porque ahí es que vemos el éxito del testigo, Éprafa. Mira, en los versículos del 7 al 8 de Colosenses 1 dice, así lo aprendimos ¿de quién? De Éprafas. Acá en Orlando y en Nueva York decimos Epi, de confianza. Pero ¿quién era él? Era nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de quienes, de él, porque él quería echársela. Yo soy Éprafas. No, era para el bien de ustedes. Fue él, si no estuvieron aquí el domingo pasado, lean el contexto o escuchen el mensaje. Éprafas fue a hablarle a Pablo y por ir allá a ver a Pablo que estaba en la cárcel en Roma, ¿qué pasó? Y es que lo metieron a la cárcel a él también. Entonces, él fue un testigo, tuvo éxito como testigo y dice, fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Éprafas, que era uno de ellos, le había llevado el Evangelio. Mis hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de compartir nuestra fe. No es solamente los ministros, no es solamente los pastores. En sí esa responsabilidad cae en las manos de los santos. Y los santos, ya hemos dicho, son todos nosotros. Cuando lo hacemos, Dios nos bendice. Believe you me, Dios nos bendice. Y quiero terminar con esto. A veces
A veces muchos de nosotros necesitamos un chequeo físico. ¿Verdad que sí? Yo trato de ir al año, cuando puedo, al médico para que me haga un chequeo físico. Allá el vampiro me saca un montón de sangre y después estoy ansioso. Pero la tecnología es tan buena que yo sé los resultados antes que el doctor, y como yo soy medio doctor, yo mismo me chequeo. Loren, este está verde. El rojo ese no, eso tiene que ser un ejón. Muchos de nosotros necesitamos un chequeo físico. Porque algunos de nosotros puede ser que estemos enfermos y no saberlo. Podemos estar aumentando de peso. ¡Oh! Dios me libre. Podemos estar aumentando de peso y pensar que estamos comiendo lo que es bueno cuando en realidad estamos comiendo en exceso. Pero también hay otros que están aumentando de peso no por lo que están comiendo, y Dios nos libre, puede ser que haya un tumor creciendo dentro de ellos. Y por eso es que físicamente necesitamos un chequeo físico. Tenemos que ir a los médicos. El doctor Pablo está escribiendo una receta para la iglesia de Colosas. En esencia, es lo que le dijo a la iglesia de Colosas, y Dios nos dice a nosotros: revisen su fe, revisen su amor y revisen su esperanza. Jesús es el especialista que puede arreglar el problema que tú tienes si tú vienes a verlo. Pero si no vas a verlo, Él no te lo va a solucionar. ¿Sabe qué? Quizás hoy estás aquí y quizás hoy a ti te hace falta fe. Quizás te hace falta amor. O quizás para algunos de ustedes, quizás le hace falta la esperanza. Pero quizás pueda haber alguien aquí o en línea que le haga falta las tres cosas. Acuérdense que la fe de cual hemos hablado hoy y la fe del cual la Biblia habla es la fe en Cristo Jesús. Te pregunto, ¿has puesto tu fe en Cristo? Porque si lo has hecho, vas a recibir el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero tenemos que recibirlo. Y cuando recibas ese amor gratuito, vas a poder vivir en la esperanza que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Así que le voy a pedir que bajen su rostro y cierren sus ojos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por haber inspirado a través de tu Espíritu Santo al hermano Pablo a escribir este libro a la iglesia de Colosas. Aunque este libro no fue escrito a nosotros, Padre, yo no tengo duda que fue escrito para nosotros. Han pasado miles de años, pero las situaciones siguen siendo bien similares. Así que, Padre, yo te pido que si hay alguien entre nosotros, tanto en línea como aquí presencialmente, que no ha entregado su vida a ti, que no ha conocido verdaderamente la fe, el amor y la esperanza que solamente tú puedes dar, Padre, yo te pido que esa persona lo acepte hoy. Así que si eres tú, que el Espíritu Santo está tocando tu corazón y tú sabes quién tú eres, repite esta oración conmigo. Querido Jesús, reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz para perdonarme de todos mis pecados. Yo te invito, Jesús, a mi corazón hoy y te pido que te quedes para siempre. Es en tu nombre que lo pido, Señor. Amén. Todo el mundo con su rostro bajo y sus ojos cerrados. ¿Habrá alguien aquí que haya hecho esa oración conmigo? Puedo ver su mano. ¿Hay alguien en línea que haya hecho esa oración? Comuníquese con nosotros. Padre, te doy gracias por esta congregación, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Padre, si hay alguien aquí que tiene necesidad de un abrazo, si tiene necesidad de una palabra de aliento, Señor,
úsanos como iglesia para poder demostrar el fundamento de nuestra fe, de nuestro amor y de nuestra esperanza unos para con los otros. Te doy gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Todo el mundo mirando acá, tengo unos breves anuncios que compartir para los que están en línea. Gracias por estar con nosotros. Quedan despedidos y espero verlos nuevamente. Bueno, mejor dicho, espero que ustedes nos vean a nosotros nuevamente en línea el próximo domingo a las 10 de la mañana cuando continuamos con nuestro estudio del libro a los Colosenses. En Cristo unidos, aquí hay esperanza, aquí hay calor. La iglesia de gente sin iglesia con amor. Sí, bienvenido a Res Latino. Tu historia es parte del plan divino. Aquí encontramos gracia y fe. Bienvenido.